y consumen y consumen. Es como si alguien tuviera una tarjeta de crédito, ahora sí que sin límite de crédito, y gasta, entonces, y mientras pasa la tarjeta, pues sigue comprando. Y entonces las reglas pues del endeudamiento, del aumento de precios, o sea, como que parece que no importa. Entonces, como que rompiera todas las reglas económicas que se supone que existen. Bueno, esa impresión me da, ¿verdad? Sí, ellos pues están endeudados, tampoco están tan endeudados como algunos países de Europa, como Japón, ¿eh? Que ellos tienen una deuda pública de 130% del PIB. Nosotros en cuanto andamos en 50% del PIB, Japón tiene más de 200% del PIB de deuda. Y bueno, son el país más poderoso del planeta, el dólar es la moneda más referencial del mundo. Y sí es cierto, se han endeudado y la deuda ha crecido fuerte con las crisis, ¿eh? Tampoco, ojo, antes de la crisis, con la crisis, por ejemplo, del 2009 y la crisis del 2020, su deuda pública ha saltado como unos 30% del PIB. Y eso lo han hecho en parte para evitar una gran recesión de su economía. Si tú le quitas ese efecto de la crisis en Estados Unidos, que donde digo, la deuda pública saltó de esa manera, ahora te digo exactamente. Antes de la crisis del 2020 tenían 107, ahorita tienen 130, 131, más de 20 puntos porcentuales del PIB. Antes de la crisis del 09, ellos tenían, ojo, fíjense, una deuda razonable, digamos, de 60% del PIB y lo llevaron hasta 100% en unos 2, 3 años. Es decir, 30, 40 puntos porcentuales de incremento de la deuda. Y eso para evitar una crisis de su economía. En parte nos han hecho un favor, en parte, porque si ellos se caen, pues obviamente nosotros, si en el 2009 nosotros nos caímos, ¿cuánto? Como 5 punto y tanto por ciento de nuestro PIB, y en el 20 nos caímos 8,4% en nuestro PIB, ustedes se imaginan si ellos no hubieran hecho eso, ojo, si ellos no se hubieran endeudado y salvar a su economía, o evitar una mayor recesión, porque en el 2020 ellos se caen dos y tanto, en 09 también se cayeron más o menos algo parecido. Si ellos no hubieran hecho eso y se caen 3, 4, 5, 6%, pues nosotros tendríamos que habernos caído 8, 10, 12%. O sea, la catástrofe para nosotros hubiera sido mayor. En parte nos hemos beneficiado de eso porque ellos se endeudan, ellos consumen y lo que consumen son nuestras exportaciones y las exportaciones del mundo. Entonces, no todo es ahí en esa parte, no todo es malo. Hoy en día, la coyuntura que estamos enfrentando tiene componente económico y tiene componente de seguridad, componente político, ¿no? Hoy nos están exigiendo, nos están presionando a resolver el tema de la migración y el tema de los cárteles del fentanilo, ¿no? Se han estado muriendo más de 100.000 gringos en Estados Unidos a causa del fentanilo. Y nosotros en México no hemos hecho nada. Ahí está el debate, el tema de las armas que pasan, pues ahí está justamente el tema de lo que nosotros como país, México, tenemos que negociar con ellos, ¿no? Claro, ellos nos venden libremente al crimen organizado las armas que ellos producen, pues hay que negociar eso, ¿no? Y nosotros, pues ya lo sabemos, ¿no? Esto no es desde el gobierno de AMLO ni nada por el estilo, es desde hace muchos gobiernos. Hay un contubernio entre la parte gubernamental, la política y los narcos. Escuchaba en la semana un evento de Bukele en El Salvador con los empresarios, ¿no? Que han ido allá a un evento para promover las inversiones en El Salvador. Bukele decía muy claro
¿Por qué en ciertos países y en El Salvador ocurría con las armas, la Mara Salvatrucha? Tenían dominado el país, tenían sujeto al país, tenían chantajeado al país, el nombre que le quieran poner, ¿no? Llega Bukele, los detiene sin generar matanza, ¿eh? Los detiene y los detiene rudamente, claro que sí. Los detiene rudamente, construye una cárcel de grandes dimensiones y todos están metidos, los delincuentes están metidos hoy. Y él decía, El Salvador ha pasado de ser el país más violento, más inseguro del mundo, a ser el país más seguro del mundo. Decía, usted vaya a los lugares donde antes había una gran inseguridad, una gran desconfianza para circular, hoy puede ir usted por cualquier lugar, les decía a los empresarios, y no le va a pasar nada. Y hoy esos delincuentes, que son miles, están, Bukele construyó fábricas de textiles en esas cárceles y ellos están trabajando y Bukele ya salió al extranjero a buscar mercados para vender esos textiles que están produciendo los delincuentes. Y por ahí surgieron los derechos humanos a nivel internacional, reclamando la forma como estaban siendo detenidos los delincuentes, porque los detenían encuerados y los amarraban y etcétera, etcétera, ¿no? La verdad soy medio rudo en eso, ¿no? ¿Con qué maldito derecho los delincuentes reclaman derechos humanos? Se han matado cientos y miles de personas. Los organismos internacionales reclamaron y Bukele le dijo, vas a reclamar. Llévate a todos estos delincuentes, dales de comer, dales de educación, dales de salud, dales ropa, dales comida y se callaron la boca. Acá en México no hemos hecho la tarea. Y decía, antes de olvidarme, ¿por qué un grupo de delincuentes tiene dominado al país, hablando de El Salvador? Y hablaba de México y otros países de América Latina. ¿Por qué un grupo de delincuentes como en México, los cárteles de la droga, gobiernan en cada vez más estados del país? Ponen diputados, ponen presidentes municipales, ponen gobernadores. ¿Por qué? Pues porque hay un contubernio, ¿no? ¿Por qué un grupo de delincuentes puede tener el dominio de un Estado si el Estado de mexicano es el todopoderoso del país? ¿Quién le puede ganar una guerra al Estado mexicano? Pues obviamente sí la pueden ganar por lo que estoy comentando, ¿no? Entonces, hoy Donald Trump, y fíjense qué casualidad, ahora en Sinaloa y en otras regiones del país, Harfush y su equipo de seguridad están deteniendo un montón de delincuentes. Claro, estamos esperando a que nos pongan el zapato en el pescuezo, ¿no? ¿Por qué antes no? ¿Por qué hace unos meses para atrás no se detenía de la manera como lo están haciendo ahora? Y acaban de enviar 29 narcotraficantes a Estados Unidos, extraditarlos. Y todavía uno de los mayores delincuentes nos chantajea y nos amenaza diciendo que va a generar un colapso en la relación entre México y Estados Unidos. ¿Por qué será? Yo tengo mis sospechas, ¿no? Entonces, pues no hemos hecho la tarea. Estamos dejando que los delincuentes gobiernen cada vez más el país. Chiapas antes era pacífico y resulta que ahora ya no. Sinaloa, Sonora, etcétera, etcétera. Y según lo que he leído, más de 30% del país está gobernado prácticamente por el narco. Hace 10 años tal vez era 5%, 10%, no lo sé. Entonces no estamos haciendo la chamba, ¿no? Y los gringos, pues si les estamos mandando, y nos decían, en México no se produce fentanilo. Resulta que Harbush y su equipo
capturaron una tonelada de producción de fentanilo. ¿Cómo que no se produce? Bueno, no me hagan hablar más, señores. ¿Alguien más? Yo, profesor, si se puede. Adelante, adelante. Sí, bueno, pues ese tema es bastante triste, ¿no? Pero ya como para... Terrible. Sí. Bueno, antes de la noticia que vi, que es más de índices de bueno, índices del sector público, antes de eso, pues Bukele lo ha tenido un poco más fácil que nosotros porque los Mara Salvatrucha, pues son bastante distintivos, ¿no? Tienen sus tatuajes en la cara, en todo el cuerpo, que precisamente denotan que son parte de ese tipo de crimen organizado. Entonces, pues pueden mandar a toda una unidad policial para detenerlos y pues Ujú. fácilmente pueden identificar quiénes son los criminales, mientras que nosotros pues los narcos son personas que se visten normal, no tienen como ciertas características físicas que denoten, ah, ese es un narco. Eso pues en parte se lo hizo más fácil a Bukele, ¿no? Que los criminales de su país pues hasta se sintieron tan orgullosos como para tatuarse todos esos, Ima- eh, esos denominativos. Ajá. Bueno, ya que vi, ya un poquito más alegre, es ¿de dónde está? A ver, de parte de Hacienda, aquí de la parte pública de México, hemos tenido un superávit, de hecho, tanto en enero como en febrero. Ahí en el comunicado número 18 aquí pone Hacienda para... ¿Dónde está el de febrero? Un incremento del 4,2%, si no lo veo mal, y en enero, que es el que pusieron, que es el que vi, ¿dónde está? Es sí, aquí está, ingresos de pago de impuestos del 5,1%. ¿Cuánto es? 517,416 millones de pesos. Y en general se está viendo, ay, espérese. Aquí la página del economista pone comerciales y se pone a todo volumen. Vamos a ver. Lo perdí. Espéreme. Es del economista una noticia que me gustó porque pues es algo más alegre, ¿no? Que nuestras finanzas públicas están al alza. Algo que pues pinta bien en la economía de México a final de cuentas. Vamos a Ok. ver. eh, ya lo perdí, pero si quiere le paso la liga también. Ahí para Sí, que no haya tanto problema. justo sí, el Vamos a último día de cada mes normalmente salen los datos de las finanzas públicas del mes previo. El que salió es de enero. No lo he reportado todavía, no lo he visto. Ahí está. Nada más estoy viendo el balance fiscal de enero, por ejemplo. De este año fue casi un poco más de 19.000 millones de pesos, eh, comparado contra un déficit de 179.000 millones de pesos del año pasado, ¿no? Ujú, Eh, y eso, pues, está bien, es una mejoría eh, que a su vez se da porque estoy viendo ahora sí, los ingresos públicos crecieron 4,3% real en enero. ujú, Es una cifra, pues, digamos, positiva, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que el año pasado el déficit fiscal fue de 5,7% del PIB, fue el déficit más alto desde 1978, eh, desde la crisis de los 70, perdón, de 1988, desde la crisis de los años 80. Entonces, un dato, pues obviamente, como dice, una golondrina no hace el verano, ¿no? Está ujú, difícil corregir ese déficit fiscal que hemos tenido el año pasado. Claro que fueron también por temas electorales, se gastó de manera, digamos, muy grande, porque pues había que asegurar las elecciones, es decir, y lo han hecho todos los gobiernos, ¿no? Todos los gobiernos en los años electorales así lo han hecho, ¿no? En este caso particular, pues el gobierno de AMLO pues está gastando bastante en temas de subsidios, eh, cuando deberíamos gastar en inversión, ¿no?
Es la tónica del gobierno, pues es la realidad, no hay gran cosa que hacer. Y ellos han prometido bajar el déficit fiscal de 5,8, de 5,7 a 3,2% en este año. Está difícil, muy difícil. Si lo logran, pues tendrán que afectar un poco a la economía, porque pues bajas el gasto, pues bajas también el dinamismo en algo de la economía. Para este Oiga, año, dime. oiga, una preocupación real. Yo vivo en Aguascalientes. Ajá, Entonces, con el cambio de aranceles, o sea, Aguascalientes depende básicamente de la compañía Nissan, en la producción de automóviles que se exportan a Estados Unidos. ajá, Y entonces, y ya ve que la Nissan, sacó unos números muy bajos a nivel internacional, inclusive hubo como bancarrota, pero aparte están pensando ya en quitar la fábrica e irse a Estados Unidos. Eso acabaría pues, con la economía del Estado. Entonces, como digo, que son factores como que hablan de otra economía. O sea, como que estamos hablando de los impuestos, los ingresos, pero los ingresos vienen básicamente, ahora sí que de la producción. Entonces, aquí en Aguascalientes es una enorme preocupación porque toda la industria está alrededor de esa empresa. claro. ¿Qué tan probable es que nos metan los aranceles? Hoy hay más probabilidad que hace en la administración anterior de Donald Trump, ¿no? Eh, si eso ocurre, obviamente una de las industrias más afectadas va a tener que ser la industria automotriz, ¿no? Sí. De las más afectadas. ¿Y por qué razón? Es muy sencillo. A ver si más tarde les comparto el documento que estoy terminando de preparar, donde justamente ponemos algunas cosas de estas. Por ejemplo, de todo lo que exporta la industria automotriz, ¿dónde anda esto? No, esto en materias primas. De todo lo que exporta la industria automotriz, 75,4% va al extranjero, al exterior, principalmente Así es. Estados Unidos. Y de lo que importa en materias primas, 50 y tantos % es insumos importados, no materias primas importadas. Pero si nos aplican un arancel de 25%, esta industria va a ser una de las más afectadas. También el de accesorios electrónicos, equipos y aparatos electrónicos que produce México y que un 81% van al exterior, principalmente Estados Unidos, también va a ser una de las más afectadas. Es decir, hay ciertas industrias que, dado su componente exportador, son los que más van a sufrir, ¿no? Y hay estados que son eminentemente automotrices, Aguascalientes, Puebla y otras entidades. Hay 8 clústeres automotrices en el país y esos son los que van a sufrir más en esta coyuntura de aranceles, si es que nos aplican los aranceles. Profesor, Dígame. el, las razones, bueno, entiendo que las razones principales por las que salieron muchas empresas de Estados Unidos es por la reducción de costos, por eso buscaron manufactura en Asia en Asia principalmente, aquí en Ajá. México también. ¿No les generaría el abrir fábricas nuevas o abrir fábricas que ya estaban en desuso, no les implicaría un mayor costo de producción en Estados Unidos, lo cual incrementaría sus precios? O sea, es realmente factible que generen una industria automotriz económica a comparación con lo que ahora, con lo que ahora están importando. Sí, sí, sin duda, obviamente
la diferencia de costos de mano de obra entre México y Estados Unidos es muy grande, ¿no? Acá en México pagamos más o menos, ¿cuánto? 3, 4 dólares la hora aproximadamente. Y en Estados Unidos puede ser 30 dólares la hora. La diferencia es muy grande, ¿no? Sin embargo, pues Donald Trump lo que quiere es cerrar esa brecha. Algunas fábricas pueda que en vez de entrar a México ya dejen de entrar a México porque Donald Trump ha amenazado de que si no regresan a Estados Unidos, a la industria automotriz le puede aplicar aranceles de hasta 100%. Si él no está conforme con esto, del 25%, si no ve resultados, hay la probabilidad de que en unos meses este hombre se vuelva más loco y diga, ah, pues no quieren venir, ahí les va 100%. ¿Quién puede detener a este señor? Nadie. Sí tenemos firmado el TMEC, pero a él le vale. Estamos dentro de la OMC, donde se supone que no se puede hacer eso, pero a él le vale, ¿no? Mientras hacen las investigaciones, eso van a pasar 4 o 5 años, eso no se toman decisiones en la OMC de un día para otro, de un mes para otro, ¿no? El proceso dura años. Nosotros hemos ganado por ahí alguna demanda contra Estados Unidos. Estados Unidos también nos ha ganado una demanda sobre el tema del maíz transgénico, por ejemplo, ¿no? Y así han ocurrido las cosas, ¿no? ¿Sale? Ok. Ok, Profesor, ¿me permitiría comentar algo sobre lo que decía de la industria automotriz hace un momento? adelante, adelante. Justo hace, bueno, en esta semana vi que el economista destacaba que en 2024 la industria automotriz alcanzó un valor bruto de 1.21 millones de pesos, lo cual representa 23% de las manufacturas y el 4.7 del PIB. Bueno, eso me pareció muy, em, bueno, pues muy ilustrativo para saber cuánto vale el sector del que estamos hablando. Claro, a nivel manufacturero, es cierto, dentro del valor de ventas manufactureras, la industria automotriz representa más o menos 23% del total manufacturero y ya muy, muy de lejos le sigue la industria de alimentaria. Su valor, si mal no recuerdo, es como 12%, 13%, casi la mitad en términos de valor. En términos de PIB, la distancia no es muy grande en términos de valor del PIB, pero en términos de valor de ventas, ahí sí la distancia es muy grande. Entonces, pues es lo que estás comentando, pues sí es cierto. La industria automotriz es una de las industrias más importantes dentro de la economía en su PIB. Sí es cierto, vale como 3.7, 3.8% del PIB nacional. Por eso esta industria es demasiado importante, es la más exitosa desde que firmamos el Telecan con Estados Unidos y Canadá. Sus crecimientos así a largo plazo han sido casi, creo que más del doble que la economía. A largo plazo del 90 y tantos para acá, en la época del Talacán, nuestra economía habrá crecido cerca del 2% más o menos, ¿no? Al año. Esta industria ha crecido entre 4 y 5% al año. Ha sido la industria más exitosa en términos desde la vigencia del Telecam. ¿Sale? Bien, jóvenes. A ver, déjenme entrar a un archivito ahí el poco tiempo que nos queda. ¿Ven mi PowerPoint, jóvenes? Sí. Sí, Sí, profesor. Ok. Sí, Esta cosa, gracias, gracias. Ok, gas. Vamos a echarle un vistazo rápido a algunos números, algunos indicadores sobre la economía mexicana, perfil, retos a mediano plazo. Arrancamos con economía internacional. Caray, lo tengo al enero. Ah, bueno, la inflación de febrero, pues, todavía no hay datos de inflación, obviamente, de febrero. Fíjense, en este cuadro estamos viendo un grupo de 20, ¿cuánto? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 economías, incluyendo la eurozona, que no es una economía, es un grupo. Y este grupo de países representa más o menos más de 80% del PIB mundial. Ahí estamos incluyendo a la India,
Y pues al final incluye un par de países como Argentina y Chile para más o menos que están posicionados en el puesto 23 y en el puesto 46. Perdón, puesto 46 del mundo. El país más grande del mundo obviamente es Estados Unidos con 27 billones de dólares, pesa 26% del PIB. El mundo vale en términos de PIB más o menos como 105 billones, 105, 106 billones de dólares, ¿no? Y en materia de inflación, Estados Unidos tiene una inflación de 3%, se ha elevado ya por cuarto mes consecutivo desde septiembre que había tenido 2,4 a 3%. La eurozona está también un poco al alza. Hay otros países en verde, indica que están a la baja, como India, el Reino Unido, por ahí Brasil, por ahí Canadá. Y nosotros pues seguimos a la baja. Nuestra inflación es de 3,6% anual al mes de enero. Por ahí Argentina, que tenía 289, 290% en abril del año pasado, hoy está en 84%. Entonces ahí la inflación va bajando en Argentina con Milei. Y la tasa de interés, la respuesta de la tasa de interés, obviamente, esto no, eso es de corto plazo, de enero 24 para acá. También hay que recordar que en el 22 las inflaciones en el mundo fueron las más altas en varias décadas, en 40 años más o menos. Hoy están regresando más o menos a sus metas de política de los bancos centrales. Y las tasas de interés también pues, han estado descendiendo porque la inflación ha bajado, ¿no? En Estados Unidos ya está en 4,50%, en su peor momento llegó, si mal no recuerdo, a 7%, bueno, a 5,5%, perdón. Ya está bajando la tasa de interés, la inflación llegó a más del 9%. La eurozona también está ya en el proceso de baja de tasas de interés. Eh, Brasil, Canadá también baja su tasa, ya está en 3%. México, su tasa está en 9,50%. Tenemos Comité de Política Monetaria, Junta de Gobierno. En marzo se habla de que puede bajar a 9%. Argentina de 70% ya está en 29% y así sucesivamente. Entonces, cuando sube la inflación, sube las tasas y ahora que están bajando la inflación, están bajando las tasas a nivel internacional. Si vemos el largo plazo de Estados Unidos, hoy en día la inflación de Estados Unidos está más o menos en cuanto, ya lo dijimos, en 2 y tanto, en 3% más o menos. La meta de la Fed es 2%, entonces por ahí más o menos ya está cerca de la meta. En sus peores momentos, la inflación de Estados Unidos, por ahí de los años 70 y tantos, a fines de los 70, llegó hasta 13% y la tasa de interés llegaron hasta más de 16%. Es decir, acá uno puede ver a largo plazo esa correlación, esa relación que existe más o menos entre una inflación alta y tasas altas, y cuando baja la inflación, bajan obviamente las tasas de interés. Estas cosas de acá, las que estoy señalando con la flechita, pues obviamente es la crisis la post-crisis al COVID del 2020. En Estados Unidos, su Producto Interno Bruto creció el año pasado 2,8, se había caído 2,2% en el 20, rebotó 6,1, una data espectacular, una cosa espectacular, por lo que les comentaba hace un rato ante la pregunta de la deuda pública. Ellos le metieron una cantidad astronómica de dinero a su economía y sobrereaccionaron con un 6 puntos. Esto no es usual en la economía, ¿no? Cuando una economía se cae 2-3%, usualmente puede rebotar 2-3-4%, y ellos le metieron excesivamente dinero a la economía y lograron 6,1%. Del 0,1 al 24 ellos han crecido en promedio 2,0% promedio al año. En este año tal vez crezcan 2,2, y entonces están más o menos en su estándar de largo plazo. Su sector industrial está estancado por segundo año consecutivo y han crecido a largo plazo solamente 0,4%. Este es un problema para nosotros, porque nosotros le exportamos a este sector. Este sector es el que nos compra nuestras exportaciones. Mientras este sector no crezca bien, nuestras exportaciones van a estar debilitadas. A largo plazo y por décadas, Estados Unidos versus México. Del 41 al 80, México crecía mucho más que Estados Unidos, el rojo, y de los 80 para acá, resulta que Estados Unidos crece
más que nosotros. Resulta que un elefante crece más que un tigre, lo cual es una paradoja, lo cual es una cosa que no tendría por qué ocurrir y sin embargo ha ocurrido. Algo hemos hecho mal de los 80 con los gobiernos neoliberales, tecnócratas, los conservadores, como dice el gran AMLO, y con razón pues los critica duro, ¿no? Porque no han logrado que la economía crezca más que Estados Unidos, ¿no? Y del 11 al 20, pues nuestra economía ha crecido solamente 0,9% al año. Y a ver cómo nos va del 21 al 30, ya en la época de AMLO y Claudia, ¿no? Internamente, pues acá está la propuesta que hizo el gobierno de Claudia. Eh, Son buenas propuestas en realidad, pero lo que yo digo es, por ejemplo, quiere mantener la autonomía de Banco de México, más nos vale hacerlo. Honestamente, pienso que la autonomía del Banco de México en los próximos años está amenazado por todo lo que está pasando. El poder que está teniendo Morena en el Congreso puede hacer que en cualquier momento puedan cambiarnos la autonomía del Banco de México. Ojalá que nunca lo hagan, ojalá que no lo hagan, porque sí sería costoso para nosotros. Planean promover la inversión pública y privada, muy buen deseo que se consiga, vaya Dios a saber. La política fiscal y deuda pública responsable, salario mínimos y el tema en relación con Estados Unidos. Y ahí vienen las cosas de Estados Unidos, lo que está pasando ahorita. A esta parte del cuadro yo le agregaría, mientras el gobierno federal está teniendo buenos objetivos y está haciendo algunas cosas interesantes, por lo menos en materia de política industrial, de promover el mercado interno, el Congreso está actuando, está corriendo al revés. El tema del Poder Judicial es uno de los grandes temas que nos va a costar mucho a México, a nuestra economía, y obviamente lo hacen porque quieren tener el control absoluto y total al estilo del PRI de los años 70, del Poder Judicial y de todos los órganos del país. La eliminación de los órganos autónomos también es una verdadera tontería y son las razones básicas por las cuales la inversión en México en estos 2 años no está creciendo. Entonces, mientras el gobierno federal va por un camino positivo, el Congreso está legislando en términos contrarios, ¿no? Esa es mi interpretación personal. Internamente, el autobanco tiene con el tema de la inflación. En algún momento, en el 1987, nuestra inflación en el promedio del año fue de 132%, y hoy en día estamos con inflaciones de 4,5%. O sea, es decir, hemos logrado dominar a la inflación ya desde el año 2001 para acá, desde el gobierno de Felipe Calderón, hemos logrado dominar la inflación y con AMLO, aunque se elevó un poquito por el tema del 2022, en general, pues estamos manteniendo una inflación razonable, aceptable, digamos. No hay gran cosa que hacer ahí, más que seguir controlando la inflación y el Banco de México tiene un papel algo importante en este proceso. El tipo de cambio también. En algún momento hemos tenido tipo de cambio de 120, 137% de devaluación de nuestra moneda. Acá viene la crisis del 95, 90%. Y en los últimos 2 décadas y media, 2000 para acá, la inflación, el tipo de cambio de alrededor 2 y algo por ciento. Esto es un número estimado del 0,1 al 30, ya incluyendo el gobierno de Claudia, pero pues estamos relativamente tranquilos en materia de tipo de cambio. Las reservas internacionales cerraron el año pasado como en 231 mil millones de dólares, van bien las reservas en términos nominales, y esas reservas representan hoy en día 12 punto tantos por ciento del PIB. Lo que nos sobra son reservas. Sí ha bajado un poco, pero pues no representa ninguna fuente de preocupación. El día que el gobierno decida tomar las reservas, como lo quiso hacer AMLO en los primeros años de su administración, pues creo que realmente, objetivamente, el país no tendría por qué tener tantas reservas internacionales. Pero es la realidad. Tal vez si un día de repente el gobierno decide tomar el Banco de México, porque lo puede hacer, mañana lo puede hacer, ¿no? Tienen mayoría absoluta en el Congreso, mayoría
calificada, mejor dicho. Mañana pueden proponer una ley para eliminar la autonomía del Banco de México, o tal vez para decirles, Banco de México vende reservas, usa las reservas. Estrictamente lo podría hacer, estrictamente tal vez hasta sería necesario para financiar inversiones, pero si lo van a hacer para financiar gasto social y gastos improductivos, pues vamos a cometer un error gravísimo, ¿no? Eh, Nos sobran reservas internacionales. Las tasas de interés también llegaron a más de 100%. Hoy en día estamos con tasas de 7, 8%. Ya tenemos 2 décadas y media con tasas de interés controladas. Es bueno esto. Inflación, tipo de cambio, tasas de interés, muy bien. La balanza en cuenta corriente, que había sido la causa de la crisis de 1995, cuando llegó a menos 5,4% del PIB, hoy en día está controlado. Nadie está preocupado por la balanza en cuenta corriente. El Producto Interno Bruto, ya como segundo objetivo de promover las inversiones. El Producto Interno Bruto, jóvenes, ha crecido durante la época del desarrollo estabilizador en promedio del 41 al 82, 6,2%. Del 83 al 24, solamente 1,9%. Menos de la tercera parte en esta época moderna en las últimas 4 décadas, de los 80 para acá. Pregunta para ustedes. ¿Por qué creen que antes crecíamos muy bien y ahora en la época moderna nuestro crecimiento es raquítico o pobre, como diría la CEPAL? ¿Alguien me ayuda? Yo, profesor, Vas. porque cuando el periodo estabilizador empezó después de la Revolución Mexicana, entonces tenían mucho que construir y tenían muchas inversiones para, sí, para que se viera, para crecer. Entonces hay un punto en el que creces o empiezas a tener ya como una economía más estable y formal, y entonces tu crecimiento se empieza a notar menos. También está pasando a China, por ejemplo, y supongo que le va a pasar a India. Ajá. Entonces, ¿el factor fundamental cuál es? Inversión. Que cuando tienes que crecer o reconstruir o hacer algo nuevo, inviertes mucho y se nota mucho el crecimiento. Pero una vez que ya empiezas a lograr las cosas, es, por ejemplo, en Yucatán con el Tren Maya, cuando lo estaban construyendo, pues se nota la inversión y se nota el crecimiento porque tienes mucho dinero metido. Pero después de que ya lo lograste, pues obviamente baja, ya no se está invirtiendo ese dinero, ya está. Entonces tiene que llegar como un punto de equilibrio o normalidad, no sé cómo llamarlo. Ok. Adelante, adelante. Villegas. Profesor, creo que concuerdo con lo que comenta el compañero, aunque por las características de nuestra economía, todavía el crecimiento debería de seguir siendo alto. Entonces, en ese tiempo también había una política económica pues muy diferente porque el Estado era pues un actor bastante protagónico en términos de inversión, tanto en infraestructura y posteriormente también en inversión productiva. Entonces, pues había un desarrollo, por así decirlo, dirigido y bueno, yo honestamente no estoy como tan de acuerdo con una política como esa, porque pues terminó colapsando el modelo, pero sí había como una inversión tanto en infraestructura como en empresas mucho más activa. Oiga, entonces, está bien entonces que el Estado sea el inversor. Hay que promover la inversión del Estado, del gobierno, las inversiones públicas. Pues yo pensaría Y, que más que nada en infraestructura, o sea, en, digamos, cosas que puedan beneficiarle a la inversión privada. ok, Tiene que bueno, haber una combinación, ¿no? Inversión pública que atraiga inversión privada como mejora de vías de comunicación o los aeropuertos o inversión en áreas que puedan, donde puedan generar plantas, parques industriales para que pueda atraer, ¿no? La inversión pública, porque de nada sirve, perdón, la privada de nada sirve mucha inversión pública si no llegan empresas a invertir, que es lo que buscan, ¿no? Tener vías, tener accesos, tener agua, tener electricidad para poder implementar su fábrica. Entonces, creo que es una mezcla, ¿no? Pero es importante la inversión pública, pero más la inversión privada, porque finalmente es la que trae el capital y la que genera los empleos. Ludmila, tienes 33 segundos, por favor. Buenos días, profesor.
Lo que yo creo es que precisamente el gobierno lo que debe de hacer es incentivar la educación pública y de calidad, porque eso es lo que va a generar la mano de obra especializada. Y al tener mano de obra especializada, entonces las empresas tienen las herramientas para poder implementar industrias más avanzadas. O sea, tienen que trabajar de la mano, pero no creo que el gobierno deba de hacer una gran inversión en la parte de producción. Ok, bueno, ya no voy a hacer más comentarios, son las 7:59, nos quedamos acá y la próxima semana voy a tratar de arrancar muy temprano sobre realizar y esto es un reporte grande que tengo, entonces hay muchas cosas que analizar y lo vamos a comentar más ampliamente. Hay muchas cosas interesantes en esta presentación. He estado corriendo rápido, pero nos vamos a detener un poquito justo en esta gráfica que es muy importante y lo que viene. ¿Sale? Gracias. Listo, jóvenes. Nos vemos el sábado.